Un saludo a todos los estudiantes del séptimo básico. El día de hoy comenzaremos con nuestra nueva unidad, la unidad número 1, correspondiente a los números enteros. Para dar comienzo a la unidad, eh, haremos un recuerdo. Nuestro objetivo será recordar el conjunto de números naturales. Los números naturales, al igual que todos los conjuntos numéricos, nacen, ya esto es sumamente importante, nacen por una necesidad del ser humano. Todos los conjuntos numéricos nacen por la necesidad, justamente, de alguna necesidad del ser humano. No nacen por un tema de que los matemáticos quisieron inventarlos porque sí, ¿ya? Los números naturales nacen por la necesidad, en este caso, por la necesidad de ¿qué? De contar. Ese es el gran motivo del por qué se crearon primero los números naturales. Para contar cosas tan simples como cuando, por ejemplo, un niño comienza a dar sus primeros pasos y cuenta sus pasos. 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, los números naturales nacen por la necesidad de contar del ser humano. Este conjunto ya se denota por la letra N con un palito al lado izquierdo vertical. Ya es como una IN. Así se denota, se simboliza. Denotar significa simbolizar. Se denota por esta letra, N, mayúscula. Y por extensión se define como. ¿Ya? Vamos a definirlo aquí al conjunto de los naturales como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, pero si se dan cuenta, yo podría estar aquí toda una eternidad, ¿cierto? Por lo tanto, uno dice que estos se van prolongando, si se fijan de uno en uno, se van prolongando hasta el más infinito, ¿ya? Hasta el más infinito. Y ahí puedo yo cerrar llaves, y ese es justamente mi conjunto, que está denotado acá por extensión. Esto es muy importante porque este concepto de extensión, de definir un conjunto por extensión, significa de que yo escribo el conjunto uno a uno, es decir, un término a un término. Lo voy describiendo todos. Acá, como este conjunto es infinito para el lado derecho de los positivos, ¿cierto? Porque no hay un número como que positivo que yo encuentre el más alto de todos, yo coloco el símbolo más infinito, ¿sí? Que este significa más infinito. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Tenemos ahora que los números naturales, al igual que todos los conjuntos numéricos, tienen una posición en una recta numérica. Una recta numérica, ¿cierto? Como la que está acá, es una línea, ¿sí? Recta, ¿sí? De alguna forma para que entiendan que forma un ángulo, es como un ángulo de abertura de 180 grados, un ángulo llano o extendido, y voy colocando los números. Siempre a la izquierda va el número más pequeño. Por ejemplo, yo parto desde el 1. Incluso acá, por ejemplo, para que ustedes se pudieran percatar, acá, en esta parte, yo no debería colocar esta parte como que la línea se prolonga, ¿cierto? Porque acá tiene un punto de inicio. Y este punto de inicio es justamente el número 1. Luego me salto al número 2, si se fijan. ¿Y cómo me salto al número 2? Le voy sumando 1. Fíjense lo importante del número 1 en la matemática. Le voy sumando 1. Luego le voy sumando 1 para lograr el 3. El 4 no se hizo porque se hizo así de un 2 por 3, como se dice, ¿cierto? Se hace justamente porque yo tengo un 1 como base y si lo sumo 4 veces consecutivas el 1 me da el 4. Y así sucesivamente yo puedo ir ubicando los números naturales en la recta numérica. Mencionemos ahora algunas características importantes de lo que son el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, características. Lo que podríamos decir en primer lugar, algo sumamente importante, que este conjunto tiene primer elemento. ¿Ya? En este caso es el 1, ¿sí? Tiene primer elemento. Y podríamos decir que es infinito hacia la derecha, ¿cierto? En donde se encuentran los positivos más altos, ¿sí? Hacia la derecha.
¿Ya? Entonces estamos hablando de un conjunto infinito y que posee primer elemento. Y por lo tanto, como ustedes ya sabrán, no posee último elemento. ¿Sí? Podríamos también mencionar que cada número natural posee un sucesor, pero no todo natural tiene un antecesor. Entre paréntesis, ¿cuál es el número natural que no posee antecesor? El 1. El 1 no posee antecesor. Ya, y aquí algunos me podrían decir, pero profesor, si yo sé que antes del 1, si le resto 1 a 1, ¿cierto? Llego al 0. Pero ojo, el 0 no es natural, no hemos definido un nuevo conjunto. Entonces, como el 0 no es natural, lo que tenemos que decir acá es que el 1 no posee antecesor, ¿cierto? Podemos colocar acá, ya que el 0 no pertenece a lo que son los naturales, ¿sí? Y por último, también podríamos mencionar acá, de que el conjunto de los naturales, ¿cierto? Es un conjunto que se denomina, es un conjunto discreto, ya que tiene que ver justamente con el tema de tener antecesor y sucesor. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, el sucesor de 1 va a ser el 2. El antecesor de 100 va a ser el 99. Es decir, el antecesor es quitarle 1 o ir en la recta numérica un espacio para el lado izquierdo, y en cambio el sucesor es sumar 1 o ir a la derecha de lo que es la recta numérica. ¿Sí? Ya. Entonces, según el video visto, podemos concluir varias cosas. Primero, que el primer elemento del conjunto de los números naturales es el 1. O sea que el conjunto de los números naturales comienza con el número 1. También que todo número natural tiene un sucesor, o sea que cualquier número natural que le sumemos 1 va a ser el sucesor de este número. ¿Qué quiere decir con esto? Que para encontrar el sucesor de un número, por ejemplo, el 7, para encontrar el sucesor de 7, tengo que sumarle 1 al 7 y tendría el sucesor que es 8. También podemos concluir que el 1 no es sucesor de ningún número natural, ya que por lo que observamos anteriormente, el 0 no es un número natural. Y también todo número natural distinto a 1 tiene un antecesor. ¿Qué quiere decir esto? Todo número natural distinto a 1. Que todos los otros naturales, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, tienen un antecesor que es n-1, o sea que al número le quito 1 para saber cuál es su antecesor. Y por último, sabemos que el 0 no pertenece al conjunto de los naturales y lo anotamos de esta forma. El 0 no pertenece, ese es el símbolo de no pertenece, a los números naturales. Esta n es el símbolo de los números naturales que acabamos de ver. Ahora necesito que desarrolles la guía adjunta en la plataforma Edmodo.